Bien, continuando con el desarrollo del ejemplo de medidas de tendencia central. Entonces ya encontramos nosotros la media. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la mediana. Entonces acá nos están diciendo encuentre la mediana. Entonces acá nuevamente, como les indico, tenemos la información, ¿cierto? De la ganancia que se presentó en esta empresa por la venta de vehículos. Las ganancias, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es que tomamos esta información, la reescribimos y pues esto donde dice frecuencia, pues de acuerdo a las variables que pues se les han mencionado a ustedes, las establecemos. Entonces la frecuencia absoluta es esta. Ahora, para encontrar la mediana, ¿qué otra información nosotros necesitamos? No más nosotros necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces recordemos que la frecuencia acumulada es F sub I mayúscula. Con esa yo la identifico. Entonces pues nos encargamos de llenar esa columna. Entonces empezamos con 8. Entonces, espérenme, yo aquí lo voy a cambiar el color. Lo voy a poner de color. Vamos a poner aquí de otro color. Entonces empezamos con 8 y empezamos a hacer las sumas, ¿no? Entonces 8 y empezamos a acumular 8 y 11. Entonces sería aquí 19. 19 más 23, 42. 42 más 38 es 80. 80 más 45 es 125. 125 más 32 es 157. 157 más 19 es 176. Y 176 más 4 es 180. Ustedes siempre deben verificar que al terminar la frecuencia acumulada, ese valor debe coincidir con el valor de n, ¿cierto? Que corresponde a la muestra. ¿Sí? Entonces por acá nosotros vamos a escribir que n es 180. Muy bien, entonces eso es lo único que yo necesito. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es que vamos a analizar ahora esta ecuación, ¿cierto? Y vamos a recordar cada una de estas variables, yo cómo las voy a encontrar. Entonces, lo primero que yo debo hacer es buscar la frecuencia, ¿cierto? O el intervalo referente, ¿cierto? En donde va a estar el límite inferior. ¿Y qué me puede ayudar a encontrar esto? Me lo ayuda a encontrar es la frecuencia acumulada, la columna donde está la frecuencia acumulada. ¿Sí? Y también me lo puede ayudar a encontrar el localizador. El localizador es n medios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a buscar los datos. Entonces, acá empezamos, ¿cierto? Ya tenemos que n vale 180. Entonces, recordemos que el localizador es n entre 2, que es este valor que ustedes están viendo aquí. Entonces, lo que yo hago es que, pues, lo encuentro, ¿cierto? Aquí me están diciendo que es 180 dividido entre 2, y 180 dividido entre 2 es 90. O sea, 90 es ese valor que me va a permitir a mí encontrar el intervalo referente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ubico yo? Entonces, aquí lo voy a poner aquí, otro color para que ustedes vean. Ese valor lo conseguimos aquí. Entonces, miren que aquí 80, si ustedes se dan cuenta, es la suma de 42 más 38. Ahí es el límite de ese. Ese no nos serviría. Pero 90 está entre la sumatoria de 80 y 45 para que me dé 125. 90 está ahí. Quiere decir que el intervalo referente es este que ustedes están viendo aquí, que es el intervalo número 5. Luego yo ya encontré el límite inferior. El límite inferior en donde va a estar la mediana, va a estar dentro del intervalo de 1800 y 2200. Entonces yo aquí escribo 1800 porque es el valor que me está preguntando que averigüe de acuerdo a la ecuación que ustedes están viendo acá. Ahora, ¿cuál es el ancho de clase? Entonces, W. Recordemos nosotros cómo encontrábamos W. W era la diferencia, ¿cierto? De límite superior menos el límite inferior. Entonces W es igual, entonces si nosotros hacemos la resta de 600 menos 200, entonces 600 menos 200 nos vamos a dar cuenta que el ancho de clase es 400. Entonces aquí ya tenemos nosotros 400. Entonces miren que aquí ya nosotros lo que estamos haciendo es asignarle valores a cada una de esas variables. Encontramos el límite inferior, que vale, en ese orden de ideas, 1800. El ancho de clase, que ya es W, ya vale 400. ¿Encontramos el localizador? Sí, efectivamente, el localizador, que es n medios, vale 90. Ahora, ¿qué es esto que ustedes están viendo acá? Entonces, si ustedes observan muy bien la ecuación, hace referencia, entonces aquí yo la escribo a la F mayúscula. O sea, me está diciendo que averigüe la frecuencia mediana, ¿cierto? Aquí me dice la frecuencia mediana anterior, ¿sí? Entonces, es que me está diciendo, ubíquese sobre la columna de la frecuencia acumulada. Este es el intervalo referente. Ahora,
el valor anterior a este es ¿cuánto? 80. Eso es lo que me está diciendo. Ubique ese valor de la frecuencia acumulada anterior. Por eso es menos 1. Entonces, por eso este valor corresponde a 80. Entonces, ahí ya encontramos el otro valor. Ahora, ya tenemos los valores que representan lo que está en el numerador. Ahorita hacemos la sustitución para poder encontrar este valor. Ahora, aquí si ustedes observan muy bien en la parte del denominador, la f es minúscula. Me está diciendo que la frecuencia mediana del intervalo referente que nosotros encontramos con el localizador. Pero recordemos que el intervalo referente era 5. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada? Pues es esta. O sea que el valor que nosotros debemos tomar es 45. Entonces aquí lo que yo hago es que coloco la frecuencia mediana sería igual a, en este caso, en este orden de ideas, a 45. Entonces yo aquí escribo 45. Entonces miren que ya encontramos ahora sí cada uno de los valores que corresponde a esas variables. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces vamos a escribir nuestra ecuación y vamos a hacer la sustitución. Entonces por acá vamos a colocar que la mediana, el valor del límite inferior, entonces recordemos que es 1800, más el valor del ancho de clase. Sí, el valor del ancho de clase es 400. Abro paréntesis. N medios es 90, ¿cierto? Que ya encontramos ese valor. Menos el valor de la frecuencia acumulada anterior. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Es 80, ¿cierto? Y aquí lo que hacemos nosotros es que trazamos, ¿cierto? El vínculo que corresponde al denominador y en la parte inferior, pues el valor que nosotros hallamos de la frecuencia absoluta referente de la mediana, entonces habíamos establecido que era 45. Entonces, si ustedes ven aquí, nos queda por solucionar esa ecuación, donde es hacer esa operación. Entonces, la mediana es igual. Entonces, acá yo coloco que es 1800 más 400. 90 menos 80, esto me va a quedar que es 10 entre 45. Entonces lo que yo hago es que pues voy a mi calculadora, ¿cierto? Y voy a ingresar este valor así de esta manera. Entonces yo coloco aquí 1800 más 400, ¿cierto? Abro paréntesis, ¿cierto? 10, escribo el valor de 10, vínculo 45, ¿cierto? Y cierro por acá. Entonces ahí ya la calculadora me hace la operación como ustedes están viendo y me hace el producto y todo lo que ustedes están viendo acá. Bueno, acá me lo está entregando en número mixto, pero vamos a entregarlo como un número decimal, ¿no? Bueno, el resultado con valores decimales. Entonces si ustedes están observando aquí, me está arrojando, ojo, cuando nosotros hagamos lectura del resultado que nos da una calculadora, ¿cierto? Aquí para el ejemplo nos está diciendo que coma corresponde a unidades de 1000. 1888, el punto es un indicador de decimal. 8888 se repite de manera indefinida. Quiere decir que la mediana, que yo voy a escribir aquí, es 1888.88. Pero como nosotros hicimos ese mismo ejercicio, cuando estamos haciendo la media aritmética, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a aproximar a un valor entero. Entonces, la mediana, ¿cierto? Como vemos que aquí es 89, se está aproximando a qué valor? Valor entero, a 9. Efectivamente, entonces aquí vamos a colocar que es 1889, lo que corresponde a la mediana, ¿cierto? En este caso, de la ganancia, ¿cierto? Por cada uno de los, bueno, de los vehículos que está, pues, observando acá. Muy bien, ahora vamos a continuar, pero vamos a continuar y vamos a encontrar ahora cómo vamos a encontrar nosotros la moda. Muy bien, entonces ya estoy con ustedes. Bueno, ya ahora vamos a encontrar entonces la moda, ¿cierto? Para una variable de tipo cuantitativa o continua o de datos agrupados. Entonces, lo primero es, bueno, vamos a recordar, lo único que vamos a necesitar nosotros es la frecuencia absoluta, no más, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que hacemos es, tenemos acá la ecuación y vamos a interpretar cada una de esas variables. Y cómo yo voy a ir encontrando esos valores a partir de la frecuencia absoluta. Entonces, lo primero que nos dicen a nosotros es que ubique la clase modal del dato que más se repite. O sea, esta variable se llama fmod. ¿Sí? ¿Cuál es la clase modal? Entonces, recordemos que el concepto de moda es que lo que yo debo es determinar cuál es la frecuencia que más se repite. En este caso, si nosotros observamos acá, está el 8, 11, 23, 38, 45, 32, 19 y 4. En este caso, la frecuencia que más se repite para poder ubicar cuál sería el intervalo referente, en ese orden de ideas, sería el 45. Quiere decir que es de 1800 a 2200. Luego, el límite inferior,
¿cierto? Aquí la moda, entonces aquí frecuencia modal en este caso sería 45, ¿cierto? Y aquí ya con esta información, como ya identificamos eso, entonces lo que hacemos nosotros es que ya tenemos otro valor, porque ya tenemos el intervalo referente de la moda, que es el límite inferior, es igual a 1800 también. Muy bien, entonces ya con esta información, pues nosotros podemos también continuar. Ahora, aquí nos está diciendo cuál es W. Y bueno, como ya hemos hecho varios ejercicios y en la mediana nosotros encontramos el valor de la mediana, entonces ya hemos encontrado también el ancho de clase. Entonces, el ancho de clase, recordemos que es 400. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es que vamos a determinar quién es delta de 1, ¿cierto? Y delta de 2. ¿Cómo yo lo encuentro? Entonces, aquí lo que me están diciendo, y es muy similar a lo que en el ejercicio que nosotros hacíamos de la mediana, aquí me está diciendo, ubíquese sobre la columna de la frecuencia absoluta y a partir de la frecuencia relativa referente encuentre el valor anterior. Entonces, aquí lo que yo hago es que escribo el f modal de -1, quiere decir que me voy acá, me enfoco, este es el referente, ¿cierto? Entonces va hacia el anterior. ¿Cuál es el valor anterior? Pues es 38, efectivamente. Entonces aquí yo escribo 38, o sea que aquí ya tengo el valor que corresponde a este. Y ahora me está diciendo que encuentre la frecuencia posterior a donde está el renglón referente. ¿En dónde está? Entonces, pues si ustedes ven aquí, este es el referente, el posterior es 32. Entonces acá nosotros colocamos que la frecuencia modal posterior es igual a, entonces acá vamos a colocar que es 32. Entonces miren que ya tenemos los datos. Ahora lo que nos debemos hallar es delta de 1 y delta de 2. ¿Y delta de 1 qué es? Entonces delta de 1 es igual a la diferencia de la frecuencia de la clase modal del dato que más se repite. Entonces acá me están diciendo que es 45, le voy a restar la frecuencia modal anterior. ¿Y qué valor era? 38. Entonces aquí yo escribo 38. Realizo esa diferencia, ¿cierto? Y al hacer esa diferencia encuentro que ese valor, delta de 1, es igual a 7, ¿cierto? Y ahora vamos a encontrar el valor de delta de 2, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar delta sub 2. Esto es igual a la diferencia. Entonces me están diciendo que la frecuencia modal en este caso sería 45 menos la posterior, ¿cierto? La posterior, entonces habíamos concluido que era 32. Entonces acá nosotros colocamos que es 32. Delta de 2, 45 menos 32, eso nos va a dar 13. Entonces digamos que ya tenemos todos los datos para poder sustituirlos en la ecuación. Entonces vamos a sustituirlo en la ecuación. Entonces tenemos aquí que la moda, ¿cierto? Sería igual al valor del límite inferior. Entonces sería 1800, sustituimos, más el valor del ancho de clase, que es 400. Delta de 1 que nosotros encontramos será 7, ¿cierto? Entonces aquí colocamos el vínculo que representa fracción. Delta de 1, nuevamente aquí vamos a colocar que es 7, ¿cierto? Más el valor de 13, que sería delta de 2. Y lo que hacemos nosotros, pues es que realizamos esta operación, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer esta operación, moda es igual a 1800, 1800 más 400, 7 sobre 20. Entonces, al igual que como nosotros hicimos con la mediana, vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a ingresar ese dato, ¿sí? Esos valores en nuestra calculadora para que nos arroje esto. Entonces, ¿cómo lo ingresamos correctamente? Nuevamente, entonces acá colocamos que es 1800, ¿cierto? 1800 más 400, abrimos paréntesis que me indica que va a ser un producto, expresamos la fracción 7, ¿cierto? Dividido entre 20, entonces aquí divido entre 20, cerramos, ¿cierto? Y lo que hacemos nosotros es que le decimos aquí igual. Y miren que nos está diciendo que es 1940. Muy bien, entonces acabamos de encontrar la moda, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, una vez ya con estos resultados, una de las preguntas que también nos estaban diciendo a nosotros, ya tenemos la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a recordar esos datos que nos estaban dando porque en el siguiente literal nos dicen qué tipo de relación tienen estas medidas. Entonces lo que yo hago es pues traer esa información. Entonces vamos a traer esa información y vamos a hacer el análisis. Entonces para ello, pues bueno, voy a hacer aquí como una especie de cajón, ¿cierto? Para poder hacer ese análisis. Entonces recordemos, ¿sí? Tenemos por acá, vamos a colocar, tenemos la moda. La moda es 1940, ¿cierto?
tenemos el valor de la media que nosotros encontramos anteriormente, que equivale a 1889, y tenemos el valor de la media, que es de 1851. Entonces, lo que yo hablo es que se establece una relación, ¿cierto? Una relación de orden donde se establece cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que al organizar esos números a través de un intervalo, me queda que es 1800 es menor que 1889 y a su vez 1889 es menor que 1940. Entonces, si hacemos esa relación, aquí nuevamente vamos a colocar que es la media. Entonces aquí la media es menor que la mediana y a su vez es menor que la moda. Luego nosotros podemos concluir con eso que nosotros abordamos, que esa relación que existen entre esas tres medias de tendencia central es asimétrica, asimétrica, ¿sí? Negativa, izquierda. Entonces aquí nosotros colocamos que es izquierda y listo. Entonces aquí ya pudimos dar respuesta, encontramos las medidas de tendencia central y qué tipo de relación tienen estas medidas. En el siguiente video vamos a abordar cómo vamos a encontrar nosotros la desviación estándar y el coeficiente de variación. Hasta pronto.